Buenas tardes, mi nombre es Isabela Salas Farfán, de séptimo del Colegio Unicap. Hoy voy a explicarles los 5 experimentos. Empezamos con el experimento 1. ¿Cómo trabaja la resistencia? En este experimento utilicé los siguientes componentes: batería de 9 voltios, un LED, resistencia de 100 ohmios, una resistencia de 220 ohmios, em, de 6,8 K ohmios y de 1 K ohmios. Construí el circuito basándome en el diagrama esquemático. Inicié con la resistencia de 100 ohmios y explotó. Luego reemplacé la resistencia por 200 ohmios. También explotó. Y luego la reemplacé por 6,8 K ohmios, y prendí un LED, pero fue muy poco. Y por último, reemplacé la resistencia de 1 K ohmio. Y como resultado el brillo del LED iluminó completamente. En conclusión, el brillo del LED depende del valor de la resistencia. A menor valor de la resistencia, mayor brillo del LED, ya que la resistencia cumple un papel muy importante y es controlar el paso de la corriente. Es la oposición a la energía para que otra energía no pase de un solo momento y queme los dispositivos. Es un reductor de energía que se opone para que pase la energía necesaria. Experimento 2. ¿Cómo funciona un potenciómetro? En este experimento es un potenciómetro, es un tipo de resistencia variable que se utiliza para ajustar el nivel de una señal eléctrica. Hay una división de voltaje. Esto significa que podamos cambiar cuánta electricidad llega a un punto específico del circuito. Ejemplo, si corremos la perilla hacia un extremo, obtenemos más electricidad. Si la corremos hacia otro extremo, obtienes menos electricidad. Experimento 3. ¿Cómo trabaja una fotocelda? Este circuito está hecho de los siguientes componentes: la batería, el LED y la fotocelda. En este circuito la corriente fluye del negativo de la batería al positivo pasando a través del LED y de la fotocelda. Cuando la corriente pasa por el LED, este se ilumina. A más corriente, mayor brillo. El componente que controla la cantidad de corriente es la fotocelda. Este es un sensor de luz que se activa a la oscuridad, es decir, que a medida que oculta la superficie de la fotocelda, disminuye el brillo del LED. Y a medida que ilumina la superficie de la fotocelda, aumenta el brillo del LED. Experimento 4. ¿Cómo trabaja un capacitor? Los componentes de este circuito son una batería, que es la fuente de energía que impulsa a los electrones a moverse. El capacitor, que es el encargado de almacenar los electrones, que es la energía eléctrica. Es la energía eléctrica. Dos resistencias, una de 200 ohmios y una de 1 K ohmio.
Las resistencias controlan y limitan la cantidad de corriente que pasa por el circuito. Esto ayuda a proteger componentes sensibles como el LED, evitando que reciba demasiada corriente y se queme. El LED es una bombilla que se enciende cuando los electrones fluyen a través de ella. Funciona este circuito. La batería envía energía a través de la resistencia de 220 ohmios, llenando el capacitor. Luego el capacitor guarda esta energía. Cuando el capacitor se descarga, la energía pasa a través de la resistencia de un K ohmio y llega al LED que se enciende. A medida que el capacitor se vacía, el LED se va a apagar. Experimento quinto. ¿Cómo funciona un parlante? Para este experimento, los componentes que utilicé fue una batería, una resistencia de 100 ohmios, fusible y parlante. El circuito funciona de la siguiente manera. La batería envía energía al circuito. La resistencia reduce la cantidad de energía para que el parlante no reciba demasiado. El fusible, si hay demasiada energía, el fusible se rompe y corta el circuito para proteger el parlante. Y el parlante, con la energía adecuada, el parlante vibra y produce sonido. Cuando todo está bien, la corriente fluye a través del fusible sin problemas, como en este caso el parlante sonó. Y cuando hay sobrecargas es cuando hay demasiada corriente. Es fusible, se calienta y rompe cortando el flujo de la electricidad, protegiendo el circuito y los componentes de datos. Si el parlante convierte señales eléctricas, convierte en cierta dirección, si la corriente circula en la dirección opuesta, el cono se mueve en la dirección opuesta. Gracias.